Lo primero que quisiera hacer es agradecerle a todos los asistentes que hayan venido, sobre todo en un día como hoy, con las inclemencias del tiempo, que hayan optado por salir del calor del hogar para acompañarnos en este acto que es muy importante. Bien, en noviembre del 24, la editorial Tecnos publicaba en su prestigiosa colección Los clásicos del pensamiento este libro. En él se acogen, además de unos documentos epistolares, 3 dictámenes que el profesor Manuel García Pelayo elaboró en distintos momentos entre 1977 y 1983. Aunque todos estos dictámenes tienen un objeto distinto, en el primero se ocupa de la constitución política, el segundo analiza la actuación del monarca en los acontecimientos del 23 y 24 de febrero de 1981 y en el último analiza el tema de la sanción y la promulgación de las leyes. Todos ellos hay un elemento común y es la reflexión que aportan, una reflexión sobre el papel constitucional del rey. Se ofrecen además pautas para considerarlo como un verdadero actor constitucional, que no político, sin que ello merme ni un ápice lo que es su neutralidad. Es más, en base a esta neutralidad se puede fundamentar además el rol que está llamado a desempeñar y el contenido que lleva aparejado de forma principal esta neutralidad, que es la defensa activa del orden constitucional. Bueno, no voy a realizar ninguna otra consideración en cuanto al contenido porque me arrogaría una función que no me corresponde y aunque yo la desempeñe seguramente no la ejecutaría con la maestría con la que la cumplirán quienes me acompañan en esta parte de la sala. Pero sí que les quiero invitar encarecidamente a leer el libro, porque a pesar de su naturaleza académica, es un libro, dijéramos, fácil de seguir y es ameno. También les advierto que a medida que vayan pasando las páginas se pueden encontrar con una situación que a mí me pasaba, y es que nos puede surgir la duda de en qué año estamos, porque en muchas ocasiones no se puede evitar identificar en la actualidad algunas de las cuestiones a las que se refería el profesor García Pelayo en sus dictámenes. Y es precisamente su magisterio el que desde el pasado nos proporciona herramientas que siguen siendo muy útiles para afrontar también las cuestiones del presente. La nota editorial y el estudio de contextualización que acompañan estos dictámenes contribuyen también a perfilar la figura del rey. Y es que obviar el papel de las instituciones, de cualquiera de ellas y muy especialmente la de la monarquía, desconocer sus funciones y devaluar o menospreciar su posición constitucional, nos aboca a una senda cada vez más alejada de la democracia constitucional que tanto ha costado consolidar. Bien, yo voy a detenerme aquí, creo que me estoy extendiendo con creces del papel de conductora de este acto y de moderadora del debate posterior, y daré seguidamente la palabra a los verdaderos protagonistas de este acto. Para mí es un lujo poder contar, y ustedes van a tener la oportunidad de comprobarlo después de este acto, es un lujo de poder contar con los profesores Eloy García y Javier Tajadura. Ambos son catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Eloy García, y de la Universidad del País Vasco, el profesor Tajadura, que han contribuido también activamente a la obra que hoy presentamos como editor y como autor de este estudio de contextualización a los que me he referido en mis palabras anteriores. Ambos cuentan con una dilatada trayectoria académica de excelencia. Vamos, no habría tiempo en este acto para enumerar las numerosas publicaciones también de diversos trabajos que tienen como objeto la monarquía y la figura del rey. Pero también es un lujo poder contar con el señor Juan José López Burniol, que más allá de dedicarse profesionalmente a la notaría, más allá de haber sido profesor de Derecho Civil, también ha desempeñado las funciones de magistrado, también del Tribunal Constitucional, pero de Andorra. Yo creo que es un referente, más allá de todo ello, el señor López Burniol es un referente cultural e intelectual de este país.
es colaborador habitual y, si me permites, empedernido de muchos medios de comunicación, tanto radios, televisiones, como sobre todo prensa escrita. Tengo en la cabeza la última columna que escribió en La Vanguardia el sábado pasado, Nosotros los europeos, anteriormente Requiem por un Estado difunto, y también en febrero de este mismo año también publicó en La Vanguardia un estudio o una presentación del libro que hoy tenemos el acto de presentación. Yo creo que con invitados de esta altura y condición no creo llevarles a engaño si les digo que asisten a un acto de gran calidad que seguro les va a invitar a la reflexión. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra primeramente al señor López Burniol, le seguirá el profesor Eloy García y concluirá la intervención de este acto de presentación el profesor Javier Tajadura. Tenéis unos 10-15 minutos para intervenir y después daremos la palabra al público, que podrá plantear cuantas cuestiones le susciten vuestras palabras. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí con amigos. Y la primera reflexión que se me ocurre es lo siguiente: ¿por qué se publica en el año 2024 un libro sobre el rey? ¿Y por qué ha dado lugar, por ejemplo, que a mí me ocurriese una anécdota que voy a compartir con ustedes? Yo publico efectivamente en La Vanguardia el artículo que ha anunciado usted, el rey constitucional. El rey constitucional. Lo publico. Yo sigo siempre los artículos, si hay comentarios, pero no los leo nunca, porque me pasa aquello de aquel torero que he preguntado cómo había sido la corrida, división de opiniones. Dice, pero ¿cómo si has estado muy mal? Dice, unos se acordaban de mi padre y otros de mi madre. Pues a mí con los comentarios normalmente me pasa una cosa por el estilo, pero siempre cuento los que hay, para ver el tipo de interés. Entonces, como venía aquí y sabía que iban a hablar dos catedráticos, digo, la cuestión es básicamente técnica, se la dejo a ellos, y yo les contextualizo, hago un poquito poner el toro en suerte. Digo, me parece que será útil que me lea los comentarios, que saque las líneas generales, si hay algunas, que siempre hay, en 50 comentarios siempre hay 10 o 12 o 15 que tienen una cierta sustancia, para ver lo que respira la gente en Cataluña sobre el tema. Voy a La Vanguardia y los comentarios se han borrado. Se han borrado. Miro los artículos anteriores y los artículos posteriores y siguen los comentarios. Es decir, se habían borrado estos específicamente. No tengo la menor duda que se habían borrado por el hecho de que el contenido de estos comentarios, en algún sentido, tocaba alguna institución extraordinariamente viva, y más en la situación actual en la cual hay una clara tendencia al cesarismo, y de alguna manera, como se interprete la figura del rey, puede considerarse que es un freno a ese cesarismo. Entonces, lo cierto es que se habla. Eso ya nos da una primera pista. Es que cuando en España hablamos de la monarquía, hablamos del rey, estamos hablando de algo extremadamente profundo. Y vamos a ver, ya que estamos en Barcelona, les voy a hablar de un cura que era catalán y que se llamaba Jaime Balmes, y que murió muy joven y que dejó una obra valiosa. Concretamente, con respecto al tema de España, decía él, recuerden que era sacerdote, a España la vertebran únicamente dos instituciones, la monarquía y la religión católica. Olvidemos ya la religión católica, estamos en otra época, pero la monarquía cubre en España una función de vertebración de la nación española absolutamente esencial y, a mi juicio, en este momento, insustituible. No es esto una cosa absolutamente especial, ¿eh? El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la monarquía cumple una función que también es semejante, con otro estilo, con otra dimensión, las diferencias las que ustedes quieran. Por tanto, estamos tocando, como se dice en Cataluña, el moll de l'os del Estado y de la nación, el tuétano, aquello que de alguna manera en estos momentos aún no se engloba. Y les voy a poner un ejemplo. Yo desde hace muchos años siempre hablo del régimen que sale de la transición como la segunda restauración. ¿Por qué? Porque hubo una primera restauración, después de los años de la
gloriosa, etcétera, 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 llega un momento en que el país está exhausto. La guerra en el norte, la situación en Cuba ya era complicada, etcétera, etcétera. Y se va a buscar a Alfonso, que estaba en Sandhurst, en la Academia Británica, para que viniese aquí, Cánovas, la primera restauración. ¿Y qué pasa con la primera restauración? Pues hombre, hay unos 40 años en que el sistema funciona. Funciona tanto que incluso la economía se despega. Y de alguna manera en aquellos años se vertebra el país con muchas de las instituciones que posteriormente lo han regido o lo han de alguna manera informado. Aguanta tanto que incluso aguanta el desastre de 1898. Y quería deciros una cosa, los últimos estudios, la historiografía más reciente sobre la primera restauración comienza a decir que cuando el general Primo de Rivera en 1923 se la carga, no se carga un viejo decrépito, se carga un joven que estaba en aquel momento de alguna manera despegando. Es decir, es mentira que la primera restauración se pueda resumir como simplemente el reino del caciquismo. De alguna manera, las instituciones democráticas es cierto que embrionariamente y después ya más desarrolladamente funcionaron. La primera transición terminó mal. Viene ya la dictadura de Primo de Rivera, después ya aquel par de intentos frustrados, la República, la Guerra Civil y la dictadura interminable del general Franco. Lo dejó atado y bien atado. Miren ustedes, hay un libro de un americano general que yo creo que nunca mandó tropa, que era el general Vernon Walters, que hizo toda su vida, de hecho, hablaba 6 idiomas, por razones de tipo familiar, se había paseado de joven por muchas partes de Europa y del mundo, y era el traductor de los presidentes americanos. Y en el año 73, Nixon lo manda a España para que se entreviste con el general Franco. Él pide la audiencia directamente a la presidencia del gobierno, obviando la embajada americana. La presidencia del gobierno le concede la audiencia y le dice que como Franco es muy mayor, le acompañará un ministro. Y le acompaña Gregorio López Bravo. Y en el momento de la entrevista, Franco le interrumpe y le dice: oiga, yo sé por qué ha venido usted. Usted ha venido porque el presidente americano quiere saber lo que pasará cuando yo me muera. Pues bien, dígale que no pasará nada. Porque el príncipe se encontrará algo que yo no tenía cuando llegué al poder, que es la clase media. 1959, plan de estabilización. El país tenía vitalidad, tenía empuje, tenía esperanza, lo que no tiene ahora. Tenía esperanza. Y bueno, y se acude otra vez a la segunda transición. Otra vez se reinstaura la monarquía, sí, es exactamente lo mismo. Y a mí lo que me atormenta en estos momentos es pensar que la similitud puede ser aún más larga. Porque haya 40 años de crecimiento económico y de desarrollo, por supuesto. Pero que a partir de un determinado momento se empiece a torcer la situación. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, utilizando un verso, hemos vuelto donde solíamos. Hemos vuelto al enfrentamiento. Miren, en estos días he terminado de leer el discurso de ingreso a la Academia de la Historia de José Francisco Fuentes, un catedrático de Historia del Derecho, que además es antiguo alumno de la Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, que está formado en Barcelona. Me ha impresionado, ¿por qué? Porque es un discurso hecho sobre la base de fuentes, y valga la redundancia, sobre la base de fuentes, correspondencia, artículos de revista del mundo de los exiliados. ¿Y saben ustedes qué 2 ideas prevalecen sobre todas? Pero incluyendo a comunistas como Tagüeña o a socialistas como Luis Araquistáin. Primera, que el desastre fue obra de todos. Segunda, que solo hay un camino, que es la reconciliación. Y perdonen, esto es la transición. Esto y no otra cosa es la transición. Perdón, en 1956 hasta el Partido Comunista lo dijo, lo de la reconciliación. Y perdonen, recuerden ustedes cuando el Partido Comunista acepta la bandera bicolor, el himno nacional. Y recuerden ustedes como en el fondo hay constitución, que los constitucionalistas pueden examinar,
porque antes hubo pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa, en el fondo, fueron posibles por dos desclasados, que eran Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Bueno, entonces, esta es la situación. Y me dirán, ¿y por qué este libro tiene, y me callo ya, porque ya estoy consumiendo el tiempo, ¿por qué tiene interés este libro? Porque toca dos temas capitales, uno de tipo general y otro más concreto. En una situación de deriva cesarista, en una situación en que el régimen constitucional íntegramente en su conjunto pueda padecer, el rey ha de ser, como se dice en catalán, un estaquirot, ha de ser un convidado de piedra, o el rey tiene una reserva de poder que en un caso excepcional puede utilizar en un determinado sentido, siempre que él tenga autoridad moral para hacerlo, y atendidas las circunstancias del caso, puede hacerlo, sí o no, y un punto más concreto, y puede en un determinado momento negar la sanción de una ley. Piensen que estamos viviendo un momento, esta mañana escuchaba el discurso que pronunció el magistrado don Manuel Marchena en la universidad, en una universidad pequeña que no recuerdo, de Sevilla, Fernando III, me parece que se llama. Bueno, un discurso extremadamente correcto en la forma, extremadamente respetuoso desde el punto de vista institucional, pero diciendo clarísimamente que no hay sistema democrático que aguante un acoso y derribo, no utiliza esta expresión, de la judicatura. Bueno, pues entonces la cuestión es esta. El rey puede en determinado momento hacer algo. Mi última frase va a ser la siguiente. Hay división de opiniones, como en los toros. Don Manuel Aragón y don Eduardo García de Enterría, a quien tanto debemos todos, dicen que no. Dicen que no, que para eso está el Tribunal Constitucional. Ahora, claro, el Tribunal Constitucional, y perdonen que sea por una vez irrespetuoso, es un Tribunal Constitucional que en estos momentos está sujeto a los polvos de Conde Pumpido. Recuerden lo de la toga y los polvos. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Esta es la cuestión que en el fondo late debajo del libro. Aunque lo vean pequeño y piensen que es un libro de técnica jurídica absolutamente obviable, piensen que en sus páginas hay cierta dinamita. Y yo ya me callo. Muchísimas gracias. ¿Me pasa mucho? No, perfecto. ¿Sí? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias, porque bueno, el problema que normalmente tenemos los que intervenimos en este tipo de actos es encontrarnos sin público, ¿no? Yo recuerdo alguna institución en que están presentes el que presenta, el que da la conferencia y el que cierra la puerta. Es decir, no hay nadie. Entonces aquí hay una asistencia pues nutrida y cualitativa. Los saludo a todos y agradezco al Club Tocqueville y a los impulsores esta capacidad de convocatoria, que no es una excepción, sino que es un elemento de continuidad. Si algo está pasando en nuestro país es que se está recuperando el debate, y se recupera el debate en instancias como estas, y eso es fundamental. Sin debate no hay vida pública, porque la vida pública es una vida democrática en la medida en que es en debate. Entonces me complace especialmente estar aquí en Barcelona, porque Barcelona es una gran ciudad, una ciudad en que cuando yo tenía 18 y 20 años era la que nos llevaba los debates. Yo soy gallego, a Galicia, a Madrid, a todas partes. Recuerdo las Ramblas donde estaban los libros y los periódicos que no encontramos en ninguna parte. Entonces, esto no es que era Europa, es que era la democracia anticipada. Y bueno, estar aquí de nuevo me recuerda esa etapa. En segundo lugar, pues entrar en el tema, porque ya mi predecesor, el amigo Juan José López Buñol, pues lo ha planteado. Yo creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a todos los que hacen tecnos, esta es una colección con 185 números, y detrás de la cual pues se tratan de recuperar clásicos del pensamiento. Tenemos una gran preocupación, que es debatir el presente desde el pasado. Y yo creo que aquí estamos, justamente a través de este libro, debatiendo el presente desde el pasado. No un pasado muy lejano, pero sí un pasado un poco olvidado. Y el pasado es el origen de la Constitución. ¿Para qué sentido tiene para mí este libro? Tiene dos sentidos. Juan José lo ha dicho previamente. La Constitución está viva. Este debate surge de la Constitución. Yo tengo algunas discrepancias
con lo que dice siempre mi amigo Javier Tajadura y también lo que ha dicho López sobre la capacidad de reserva del rey. Son cosas de matiz, pero lo importante es que la Constitución está viva. Y eso es lo fundamental, porque la Constitución es un punto de referencia de debate colectivo y la Constitución es más que una colección de sentencias de un tribunal constitucional que por lo menos en los últimos años, yo creo que hace mucho tiempo, no está acertado. La Constitución para los demócratas no es un repertorio de jurisprudencia que abarca grandes repertorios y desde luego resuelve muchas veces pocos problemas. Porque la Constitución es razonar. Lo decía García Pelayo, que es un constitucionalista fabuloso. Lean ustedes el primero de los artículos, el último de los artículos de García Pelayo sobre el órgano constitucional, la Constitución como órgano constitucional. Ahí explica cuál es la función del papel, la función del Tribunal Constitucional. La Constitución es un punto de partida para la ordenación de la democracia. Y creo que eso es fundamental, que recuperemos la Constitución, porque la Constitución está presente y ahí está la solución a nuestros problemas. La viveza de la Constitución es algo que nos demuestra García Pelayo. Nos lo demuestra retrospectivamente, porque este libro está compuesto por 3 dictámenes, el primero de ellos construido, lo reconoce Felipe González, que colaboró en su discusión en el momento en que se elabora la Constitución. Es decir, en la Constitución está la solución. Fuera de la Constitución no hay nada. Y eso hay que decirlo con claridad. No hay posibilidad de revolución, no hay posibilidad de poder constituyente, no hay más que la posibilidad de la Constitución o su falseamiento. Y frente al falseamiento está la claridad, como diría Beccaria, de la ley constitucional. Desde ella cabe la discusión, pero desde ella, es decir, desde su acatamiento. Y la Constitución da un papel al rey. Y García Pelayo pone de manifiesto ese papel del rey. Lo hace, podría hacer una teoría general, pero no lo hace. Hace a través de 3 cuestiones concretas. Primero, en la posición del rey con el conjunto de los órganos y poderes del Estado, sus relaciones, su posición, que como ha dicho perfectamente Enriqueta y ha señalado también López Buñol, no es la posición de un rey gubernamentalizado. Nuestro rey tiene un papel, lo tuvo el anterior rey que desempeñaba esa función, porque él no era la monarquía, sino un actor de la monarquía, y lo tiene actual, porque también tiene un papel que se demuestra en los hechos y que se demuestra en su capacidad de movilizar la atención social. Es impresionante la capacidad que tiene el rey en estos momentos. Es un rey superado por las demandas. Mientras que hay un rechazo general a la clase política, hay un reclamo de la presencia del rey y de la reina en todas partes. Y eso significa, llama la atención el dato que nos ha señalado anteriormente López Buñol, que se discute, se debate, pero que está presente. Es el actor político más importante. Entendiendo como actor político, no una persona que representa una parte política de la sociedad, sino que la representa constitucionalmente y la representa en su conjunto. Y creo que ese dato es muy importante. ¿Por qué es el segundo dato? Porque el rey tiene una función clave. Kaplan, un autor norteamericano que pertenece a la izquierda norteamericana, señala en el último libro que he leído y que lo estoy leyendo todavía, el papel del monarca como estabilizador dentro del sistema político. El rey tiene un papel fundamental en estos momentos porque más allá de otra cosa, lo que representa es la continuidad del Estado, la estabilidad. Eso que dicen los ingleses, que es o los americanos, la gobernabilidad, la capacidad del rey para encarnar la continuidad del Estado, la institucionalidad del Estado y la vida política representada por todos, está siendo increíble. Y está siendo increíble porque él tiene credibilidad, cosa que no tienen el conjunto de los actores políticos. Por eso creo que la aportación de García Pelayo es muy importante. Señala hace 40 años la posibilidad de que el rey represente ese papel. Ya lo hizo en la transición política. El papel del rey anterior, se pueden hacer muchas críticas, fue un papel fundamental, y todos los que peinamos canas lo sabemos, en el momento en que puso en contacto a los diferentes actores políticos y dio credibilidad a algo que nadie hubiera pensado: la transformación de una dictadura en un orden democrático, que es un logro del que tenemos que estar orgullosos los españoles, porque los que están fuera de España lo están, porque los que no son españoles nos preguntan constantemente por ello. Por lo tanto, el papel del monarca en aquel momento fue clave, más allá de los errores que hubiera cometido un monarca que terminó asumiendo su responsabilidad abdicando.
porque ese es el sentido de la abdicación. La abdicación es una asunción de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el papel del rey? El papel del rey es un papel fundamental en el sistema político, porque es el que, de alguna forma, imbrica a los diferentes poderes, conecta a los diferentes poderes, el que de manera cierta, creíble y reconocida por todos, representando al Estado, les da esa capacidad de encarnar cada uno su función que estimula la acción política. La emulación que genera la acción del monarca es algo que hay que reconocer, porque el monarca emular la acción del monarca lleva a los otros poderes o bien a quedar reducidos a la mínima expresión y asomar una condición de sombra o de ridículo o ponerse a su altura. Y en estos momentos tenemos un monarca que en su naturalidad y en su normalidad desempeña ese papel. Y lo hace de una forma creíble, lo hace con una energía en sus actos llamativa, porque lo hace con simpleza y con naturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, que nuestro sistema tiene un gozne en la monarquía. García Pelayo era republicano. García Pelayo luchó por la república. Yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente y era un hombre absolutamente cabal en sus creencias. Era cabal en su fidelidad a la república, pero entendía que por encima de la república estaba la existencia colectiva y que la monarquía del siglo XIX, la monarquía soberana, la monarquía cosoberana, era una cosa y que la monarquía parlamentaria era otra. Y que la función de la monarquía parlamentaria era justamente esa, hacer que el resto de los poderes, impulsar al resto de los poderes a que dieran un mayor rendimiento político constitucional. Creo que su sueño se está haciendo realidad, se está haciendo algo real, en el sentido de que se está cumpliendo esa predicción que entendió que era el fundamento de España. Y eso es muy importante porque eso se sustenta en los preceptos de la Constitución, más allá de uno o de otro, más allá del papel de un monarca neutral, pero no neutralizado en el artículo 99, sin el cual hubiera sido imposible la formación de gobierno en los últimos años, porque si hubiéramos tenido un presidente de la República ya no habría Estado. Hay que decir que el rey, además de cumplir esa función, también representa con una gran dignidad el funcionamiento colectivo. Y en momentos de crisis institucional su papel es clave. ¿Por qué? Porque estamos en un momento terrible, señores. Si recogemos de nuevo las explicaciones de autores del Renacimiento como Maquiavelo, nos damos cuenta que vivimos un momento de gran desafío. ¿Y cuál es ese desafío? La fortuna. La fortuna se ha puesto en marcha en el sentido de que lo imprevisible que es la historia está de nuevo en la calle, está de nuevo en nuestras vidas. Las ideologías no explican el mundo, los libros tampoco entienden el mundo. ¿Y cuál es nuestro problema? Que tenemos, y eso es el sentido de la palabra gobernar. Saben ustedes que la palabra gobernar es la traducción latina del griego timón, y el griego timón, saben ustedes, dirigir la nave. Ese dirigir la nave en momentos de incerteza, en mares bravíos, es justamente la función del Estado. Y esa función del Estado la preside un hombre en el cual lo más importante no es la herencia, lo más importante no es el principio hereditario, como era la monarquía tradicional. Lo más importante es la experiencia, la madurez y algo que es fundamental en una monarquía. La monarquía nunca está lo suficientemente madura. Siempre exige que sus actores estén revalidando constantemente con su acción la vida política y la vida constitucional. Creo que el papel de la monarquía está claro, es permanecer, no ella, sino que permanezca el Estado. Y esa permanencia del Estado es la que nos está dando una vida política. Por eso hay algo fundamental, y con eso termino, no quiero extenderme demasiado. La historia nos enseña algo, que el decurso de la historia, el avance de la historia, el avance del tiempo, no viene marcado necesariamente por el acontecimiento cotidiano. El acontecimiento cotidiano nos engaña. Lo importante es el tiempo. Y el tiempo, en su grandeza, nos dice cuál es el papel de cada institución. Y creo que el papel de la monarquía, representada hoy por el rey Felipe VI, es un papel verdaderamente correcto, constitucionalmente hablando, democráticamente expresándose y sobre todo también pensando en los acontecimientos que vienen encima.
porque la estabilidad que confiere una monarquía a una sociedad que como democrática es necesariamente complicada y exige el debate, no lo puede dar otro tipo de instituciones. Creo que la oportunidad, la chance es certera y que tenemos suerte, a diferencia del siglo XIX, en que nuestros monarcas no estuvieron a la altura de la sociedad. En estos momentos podemos decir que es la sociedad la que tiene que estar a la altura de los monarcas, porque ellos son los que nos señalan un camino de estabilidad, de concordia, de paz y sobre todo de debate colectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor García. Javier, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Enriqueta su presentación, a todos su presencia, al Club Toquevilla, a María Castella, la invitación por estar aquí. Agradecer también, es un placer compartir la mesa con Eloy, con Juan José López Burñol. Agradecer a Eloy como director de la colección de Tecnos la rapidez en que, aunque se ha gestado el libro y no ha sido mencionado, es agradecer a la vida de don Manuel y a sus sobrinos que permitiera, digamos, extraer de los archivos esos documentos inéditos y que hayan podido ser publicados. Entonces, son agradecimientos de justicia. Bien, voy a centrar mi intervención completando ya las magníficas de quienes me han precedido en el uso de la palabra, para hacer hincapié en tres cosas. Una, que no tiene que tanto, ¿por qué no es sorprendente que un republicano haya hecho unos dictámenes propiamente monárquicos? Segunda cuestión, ¿cuál es la importancia de don Manuel García Pelayo como clásico y qué nos enseña a todos los juristas en general, al margen del tema del rey? Y tercero, muy brevemente, al contenido me voy a limitar a lo que muy bien también ha hecho hincapié, la idea de poder de integración de la corona y poder de reserva de la corona, que creo que son dos elementos claves del libro. Bien, efectivamente, mi buen amigo Juan Francisco Fuentes hizo un discurso magnífico de ingreso en la academia y ahí pone de manifiesto, digamos, esa es la verdadera memoria histórica para deshacer muchos tópicos que en el bando republicano, digamos, todos los grandes pensadores, dirigentes, etcétera, ya tenían muy claro que la salida de la dictadura, es decir, que la libertad vendría a España de la mano de la monarquía. Eso era algo indiscutible. Y eso era algo de lo cual Manuel García Pelayo era plenamente consciente. Y por eso dice aquello de que la racionalidad abstracta tiene que ceder siempre ante la racionalidad histórica, que es la única que permite estabilizar la política y que los regímenes políticos duren. Pero claro, esto digo de don Manuel García Pelayo, Juan Francisco Fuentes lo cuenta muy bien, dice, el propio Azaña ya es consciente al final de la guerra de que la república no va a poder ser nunca reconstituida. Esto lo cuenta también Santos Juliá en un libro, Transiciones, sobre el concepto de transición. La idea de transición ya está incluso en Azaña y Prieto, y dice, después tendrá que haber un régimen de transición y ya se verá lo que hace. Pero voy a poner simplemente un par de ejemplos de dirigentes políticos de izquierda. Largo Caballero, el representante del ala revolucionario del Partido Socialista Obrero Español. En el año 31 le habían preguntado ¿qué necesita España? Tres cosas: república, república y república. En el año 46, cuando sale del campo de concentración, dice, me equivoqué. España necesita tres cosas: libertad, libertad y libertad. ¿No? Y ya le llamará cada uno como quiera. Plenamente consciente que ya la reconstitución de la república era imposible. Y el secretario general del Partido Socialista, Rodolfo Llopis, a la altura del año 56, se reúne con Gil Robles y dice aquello: nosotros testimonialmente mantendremos un voto republicano, una postura republicana, pero por supuesto que si la corona es capaz de traer la libertad a España, el Partido Socialista será leal a la monarquía y aceptará plenamente la corona. Por no remontarnos ya al destinatario de los dictámenes, a don Felipe González, que cuando el rey le pregunta cuál es la posición sobre la monarquía, dice que al margen de mantener el voto testimonial, ellos no tienen ningún problema con la monarquía. Y prueba de ello es que sus sistemas sociopolíticos favoritos, digamos, son Suecia, Noruega y Dinamarca, que qué casualidad, son los tres regímenes monárquicos. Entonces, que un republicano como García Pelayo haya hecho estos textos claramente monárquicos no tiene que causar ninguna sorpresa. En segundo lugar, cuestión metodológica. Bueno, claro, García Pelayo aparece en la colección de clásicos que dirige Eloy porque es un clásico. Eso creo que ya lo hemos recordado suficientemente, pero ¿qué es un clásico? El clásico no es alguien a quien hay que mirar con mucha admiración, veneración, construir una estatua, sino que cómo hay que afrontar a los clásicos, como hace Eloy, como hace la colección, viendo cuáles son los problemas que como protagonistas de realidad de la historia tuvieron que hacer frente en la medida que esos problemas pueden seguir siendo los nuestros.
¿Y cuál es la posición y las funciones del rey? Es un problema que se planteó hace 40 años y sigue siendo hoy de indiscutible actualidad. Por eso García Pelayo es un clásico. Y lo que nos enseña a todos los juristas en este libro es una cuestión metodológica muy importante. ¿Cuál es la posición del rey? ¿Cuáles son las funciones del rey? García Pelayo en el primer dictamen es partidario de otorgar al rey más competencias que las que realmente atribuye la Constitución. Es partidario de no hacer procedimiento de investidura, no hacer mociones de censura, sino que los presidentes sean nombrados directamente por el rey tras la ronda de consultas. Bien, afortunadamente, algunas de esas sugerencias no se adoptaron. Hay que pensar también que contextualizarlo, ¿no? Pero lo que nos dice es, las funciones del rey son inasibles intelectualmente e informulables jurídicamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que no se pueden encerrar en la noción técnica de competencia. Por lo tanto, el formalismo jurídico extremo, el normativismo, no sirve para la construcción intelectual de cuál es la posición constitucional del rey. Va más allá. Hay que interpretarla en función de las cláusulas definitorias, la monarquía parlamentaria y, sobre todo, la cláusula esencial definitoria, que es el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Esa es su posición. El rey es el árbitro y el moderador. Es como ha dicho Loy, como dice García Pelayo no dice un poder neutral. Dice el rey es no beligerante, que no es necesariamente neutral. Es, por supuesto, neutral políticamente, pero no beligerante porque el rey puede animar a seguir determinadas políticas y advertir también sobre la inconveniencia de otras, ¿no? Pero esta cuestión me parece muy importante, sobre el formalismo, ¿no? Porque a veces pretendemos buscar, y el rey ha hecho esto, y buscarle un título exacto. El rey es árbitro y moderador. He sostenido que es inherente a esa posición el derecho de mensaje. No hay que buscar el derecho de mensaje en un artículo o en otro. Si el rey es árbitro y moderador, es discutible que puede discutir, que puede formular discursos a la nación. Esta cuestión metodológica. García Pelayo es un clásico por eso, por cómo afronta los temas, y sobre todo es un clásico porque es además un sabio y un gran conocedor de la historia de las ideas políticas. Y él construye la posición constitucional del rey básicamente, resumiendo telegráficamente, hay tres autores que son la base de su concepción, que serían Benjamin Constant, Rudolf Schmidt y Carl Schmitt. De Benjamin Constant extrae la teoría de la legitimidad funcional de la monarquía. Expresamente dice García Pelayo. ¿Cuál es la legitimidad de la corona? Es funcional. ¿Qué quiere decir la legitimidad funcional? Que hay instituciones cuya mera existencia y su actuación son imprescindibles y son necesarias para la subsistencia del sistema. Eso es una institución con legitimidad funcional. Y evidente resulta que la tiene la corona porque dice don Manuel García Pelayo, le dice al rey en una carta, o en un dictamen, como el dictamen está dirigido a él, en el texto del dictamen aparece: sin la acción de vuestra majestad, la democracia no había podido establecerse en España y consolidarse y tener la aceptación internacional que tuvo. Luego, la mera existencia de la corona desempeñaba una función. Legitimidad funcional y no histórica, tradicional, dinástica, etc. Eso está de Benjamin Constant. Y luego los dos autores claves son Rudolf Schmitt, la teoría de la integración, la función vertebradora, integradora de la sociedad, del Estado, del pluralismo político, territorial, etc., de la corona, y Carl Schmitt, el jefe del Estado, como defensor de la Constitución y la ley de reserva, que es la que puede, entre minutos, requerir algún comentario para no sacar conclusiones tampoco erróneas de qué es lo que quiere decir que el rey es defensor de la Constitución en cuanto titular de un poder de reserva. Pero lo de la integración lo ha recordado muy bien y lo ha advertido muy bien Juan José López Burnio. Ha citado el caso del Reino Unido y yo cito otro caso más claro de una monarquía o de una corona que tiene una función integradora tal que si desaparecería el Estado ese mismo momento, que es Bélgica. Bélgica lo único que tiene es el rey de los belgas. Se ha dicho, si el rey de los belgas, si Bélgica dejara de tener rey, inmediatamente surgirían 2, si no 3 repúblicas, probablemente 3 repúblicas, ¿no? Porque el rey es lo único que tiene en común. Es tal importante para la propia existencia del Estado belga el mantenimiento de la monarquía, que eso explica situaciones como las que se vivieron hace ya bastantes años, no recuerdo, cuando el monarca se negó incumpliendo la Constitución, se negó a sancionar y promulgar una ley, que luego aquí va a venir también, pero por una razón
no como las que dice don Manuel García Pelayo, que puede el monarca no sancionar por moral, sino por motivos religiosos, ideológicos o de conciencia. Decía que no podría sancionar la ley de penalización del aborto. Naturalmente eso en Bélgica podría haber dado lugar a una crisis constitucional y haber acabado con la monarquía. Pero hicieron un fraude de dejar como la corona vacante durante un tiempo, que luego volviera cuando eso no tiene cabida. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que la corona era integradora. Y eso también García Pelayo es plenamente consciente de eso. Bien, el poder de reserva. El poder de reserva. Vamos a ver. García Pelayo era uno de los mejores conocedores, junto con Pedro de Vega probablemente, ¿no?, del pensamiento de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt se construye aquella teoría de que el jefe del Estado es el defensor de la Constitución, en el contexto de la celebérrima polémica con Kelsen, que dice que Kelsen, que el defensor de la Constitución es un tribunal de derecho o un tribunal constitucional. Entonces aquí viene la pregunta: ¿quién es el defensor de la Constitución? ¿El Tribunal Constitucional o el jefe del Estado? ¿Qué dice García Pelayo? ¿Qué respuesta da García Pelayo? García Pelayo, que fue presidente de un tribunal constitucional, es plenamente consciente que el defensor jurídico de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El defensor jurídico es el Tribunal Constitucional, no el rey. Por lo tanto, si una ley es contraria a la Constitución, será el Tribunal Constitucional el que la tenga que anular. No corresponde al rey un derecho de veto, salvo las excepciones que va a decir, que habrá que ver cuáles son, ¿eh? Pero el jefe del Estado no es el defensor jurídico de la Constitución, porque el defensor jurídico desde 1920, que por influencia del eximio jurista Kelsen se crean los primeros tribunales constitucionales en Austria y en Checoslovaquia, es el defensor el jefe del Estado es el defensor político, que es otra cosa. Para empezar, un defensor subsidiario, de último, solo si falla el Tribunal Constitucional, cuando falla el defensor jurídico es cuando puede tener que activarse, digamos, ponerse en funcionamiento el defensor político. Pero ahí incluso García Pelayo establece unos límites claros. Dice, ejemplo en que tuvo que hacerlo es el 23F, ahí hay ninguna duda. Y va, frente a quienes dicen que el jefe del Estado obró obviamente bien porque defendió la Constitución, pero en medio de una laguna o un vacío, García Pelayo dice, no había ningún vacío, el rey hizo lo que tenía que hacer. Entre otras cosas, le da mucha importancia a algo que hemos devaluado, también en parte por culpa del Tribunal Constitucional, que es el juramento. Dice, si al rey se le obliga jurar, guardar y hacer guardar la Constitución, sería absurdo obligar a alguien a jurar algo y luego privarle de los medios para poder cumplir el juramento. Argumento de lógica impecable. Pero el poder de reserva no es únicamente el poder, el defensor de la Constitución, el artículo 48 de Weimar o el artículo 16 de la Constitución francesa. El poder de reserva, y esto lo explica también muy bien el profesor Aragón, pero creo que está clara, se deduce del dictamen de García Pelayo, es un poder excepcional de última instancia. Solamente se puede activar cuando han fallado ya los propios mecanismos extraordinarios, el derecho de excepción previsto en la propia Constitución. Dentro de la Constitución, García Pelayo es plenamente consciente siempre en todos los dictámenes. Hay que distinguir el derecho de la normalidad del derecho de excepción. Hay que ver cuál es el derecho de la normalidad, hay que aplicar las normas. Pero en el derecho, en situaciones excepcionales, hay que aplicar el derecho de excepción. ¿Qué es una situación excepcional? Lo describe magníficamente. Desde el punto de vista político, una situación es excepcional cuando no se puede hacer frente a una crisis de orden público, una insurrección, con los medios ordinarios. Si no se puede hacer frente con los medios ordinarios, es excepcional desde el punto de vista político. Desde el punto de vista constitucional es excepcional cuando no pueden funcionar los poderes del Estado, normalmente las instituciones. 23F fue un momento excepcional, hubo que aplicar el derecho de excepción. Y ahí no se pudo ni declarar el estado de guerra, ni declarar el estado de excepción, ni nada de eso. Y entonces lo único que cabía era la actuación del jefe del Estado. Pero si hubiera cabido, si en una situación cualquiera cabe aplicar los mecanismos excepcionales del 116 o del 155, en el caso de una insurrección en la comunidad autónoma, primero hay que acudir a esos mecanismos. Y solo cuando todos hayan fallado y hayan fracasado, eso es la idea de poder de reserva. O sea, el profesor Aragón lo define así como es derecho excepcional después de todos los mecanismos excepcionales, como el último recurso excepcional. Y entonces yo creo que García Pelayo hace bien en configurar, digamos, esta categoría, porque al final lo cierto es que si nos encontramos con una situación de esas características y los mecanismos excepcionales, 155 116 fallan, tenemos que llegar a la conclusión
o no se hace nada y se permite que se destruya la Constitución, o se actúa al margen de la Constitución para defenderla. Mientras que García Pelayo dice, es mejor que encontrar dentro de la Constitución ya una categoría que permite su defensa, como es la de poder de reserva. Esa es la gran ventaja. Y luego termino, no sé si llevo mucho rato, Bueno, sí. un minuto para lo del derecho de veto. Lo del derecho de veto. Como Manuel Aragón y como García del Terría, la interpretación de García Pelayo es que la sanción y promulgación de las leyes es un acto debido. Y insiste, ya corresponderá al Tribunal Constitucional decir si es inconstitucional o no. Ahora bien, hay 3 supuestos, y los describe, aunque no los desarrolla, 3 supuestos excepcionales en que dice, en estos 3 casos sí que el jefe del Estado no solo no tendría que sancionar y promulgar la ley, sino que estaría obligado a vetarla, no tendría que denegar la sanción. ¿Cuáles son esos 3 casos? Y dice, y esta es una facultad que habrá que ejercer siempre con la máxima prudencia y siendo conscientes de los riesgos que emplea, que los riesgos que conlleva, pero pensando siempre que son mejores que la alternativa. Porque si se dan cuenta, ¿cuáles son los 3 supuestos? En que la ley en cuestión, la aprobación de esa ley, suponga la destrucción completa de la Constitución como un todo, que el orden constitucional queda completamente destruido. Primer supuesto. Segundo supuesto, que la aprobación de la ley supone la inmediata destrucción de la unidad de la nación española, la nación queda destruida. O tercera, que también suponga la aprobación de esa ley, la destrucción del Estado. Si la ley en cuestión tiene como consecuencia su aplicación la destrucción de la Constitución como un todo, de la unidad de la nación o del Estado, solamente en esos supuestos podría, obviamente, el monarca denegar la sanción. Esos, afortunadamente, no se han producido ninguno hasta ahora. Puede haber leyes que sean muy discutibles, que sean leyes que nos puedan ser manifiestamente inconstitucionales, pero habrá que ver lo que diga el tribunal, podemos perder confianza en el tribunal, pero supuestos de esa gravedad, de esa trascendencia, no se han dado porque la Constitución, la nación y el Estado siguen existiendo, obviamente, ¿no? Pero bueno, creo, por lo tanto, que los dictámenes son pocas páginas, pero hay mucho en ellos, son de una densidad, de una riqueza, pues tales, dado el magisterio y la sabiduría, la enorme sabiduría del autor de los mismos, de don Manuel García Pelayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3. Yo tengo que hablar con esto. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3. Yo ya les avanzaba que en cualquier caso, de la calidad de las intervenciones, y que en cualquier caso no les iba a dejar indiferentes sobre la figura del rey y que les iba a suscitar sí o sí alguna reflexión. Y yo creo que llega el momento de abrir un debate, porque seguro que tendrán preguntas, hacer reflexiones, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece, en el ejercicio de mis facultades de ordenación del debate, podríamos hacer, bueno, pues una tanda de 3, 4 preguntas, pararíamos, los intervinientes contestarían y seguiríamos. Muchas gracias. Cuando quieran. ¿No hay preguntas? Sí. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a todos los que han contribuido a rescatar estos documentos inéditos de García Pelayo, porque han hecho una labor impagable, que algunos nos han sido de gran ayuda en nuestras investigaciones y estoy seguro de que van a ser libros muy estudiados en el futuro. No solo porque aportan un conocimiento nuevo sobre el pensamiento de García Pelayo, sino porque, en concreto, el inédito arroja luz sobre nuestro proceso constituyente, del que sabemos muy poco. En concreto, sabemos ahora, gracias al inédito, que García Pelayo tuvo una influencia no conocida en la elaboración de la Constitución, en concreto en la Comisión Mixta. La Comisión Mixta ha sido criticada por haberse extralimitado mucho en su papel, pero muchas de las aportaciones que hizo fueron recomendaciones de García Pelayo. Dicho esto, me gustaría también resaltar la diferencia que hay entre el primer informe y el inédito. En el primer informe, García Pelayo asume una concepción muy clásica de la monarquía parlamentaria. No solo dice que el rey debe nombrar directamente al gobierno, sino más aún que la mayoría no le puede imponer al rey un gobierno, pero en el inédito dice ya no
trata de sugerir ninguna fórmula política, sino que se limita a criticar la coherencia interna del texto constitucional. Y dice, por ejemplo, que la fórmula arbitra y modera es extemporánea porque la Constitución no recoge la concepción de constante. Y dice también que el rey, la fórmula de proponer un candidato con el refrendo del presidente del Congreso no tiene sentido, que o bien el rey propone directamente sin ninguna atadura, o bien ese papel tiene que asumirlo el presidente del Congreso. La pregunta es, que reflexionen ustedes sobre la diferencia entre estos dos textos. La petición. Yo quisiera hacer una pregunta tipo caso práctico. ¿Cómo el rey puede ejercer ese papel que se le atribuye? Es decir, supongamos que el rey es el que vela por el funcionamiento regular de las instituciones. ¿Cómo el rey, por ejemplo, puede manifestar su preocupación porque no se renueva una determinada institución? ¿Cómo lo hace? Porque suponemos que en una monarquía parlamentaria debe alinearse con el gobierno, pero si precisamente es el gobierno o una fuerza política importante que no colabora en una actividad esa, ¿cómo se expresa el rey para ejercer esa función? Hacemos otra pregunta más. Muchas gracias por las exposiciones. Actualmente el ejercimiento de los alumnos de Derecho es un poco bajo en relación a la funcionalidad de la monarquía. ¿Cuáles son los factores que ustedes atribuyen esta pérdida de, no diría ejemplaridad, pero pérdida sobre la conciencia de la funcionalidad del rey, sobre todo en la juventud? Hacemos una primera tanda de respuestas. Y yo, tú, que se pelea. Vamos a ver, yo voy a tratar de resumir porque las preguntas complementan perfectamente lo que yo pienso y la institución. Vamos a ver, hay que tener una idea clave. Es decir, el rey es un órgano constitucional, lo ha dicho Enriqueta, pero hay más órganos constitucionales. La relación del rey con los órganos constitucionales restantes no es de jerarquía. Es, para utilizar términos de García Pelayo, una relación de coordinación, una relación de equiordenación. El rey no está por encima, pero tampoco está por debajo. ¿Qué ocurre? Que hay instituciones que son muy antiguas, como el refrendo, que no están bien entendidas ni bien diseñadas. Para mí es absolutamente inconstitucional lo que se produjo aquí en Barcelona. El gobierno niega refrendo al rey para asistir a un acto de la escuela jurídica dirigida por el Consejo General del Poder Judicial. ¿De cuándo a qué? ¿De dónde está esa facultad del gobierno para inmiscuirse en el Poder Judicial? El Poder Judicial no estuvo a la altura, tenía que haber interpuesto, acudir al Tribunal Constitucional en un conflicto entre órganos constitucionales, porque eso significa reconocer que el rey es parte del Ejecutivo. Entonces, el rey es un órgano constitucional que tiene su relación con el conjunto de los poderes. Si eso lo llega a hacer con el Tribunal Constitucional, imagínense ustedes qué situación. El gobierno no autoriza al rey a que vaya a abrir las sesiones del año judicial del Tribunal Constitucional, a cualquier otra sesión. Una aberración completa. Entonces, el rey tiene su papel constitucional, ni por encima ni por debajo. La Constitución es la que está por encima de todo, porque es un poder constitucional. Eso en primer lugar. Y claro, eso da un juego muy grande, porque el refrendo está pensado en el siglo XIX, en la relación entre rey, Congreso, gobierno. Pero es que hay más órganos constitucionales, porque el siglo XX y el XXI prevé la existencia de otros órganos constitucionales muy importantes, independientes, como el Poder Judicial, que no dependen del gobierno. Lo dice muy claramente la Constitución, y no se está interpretando así. Segundo, y voy a eso, y por eso, lo que dice la Constitución es una cosa, y García Pelayo nos saca a relucir lo que dice la Constitución, la letra de la Constitución y su interpretación. Y esa interpretación es lo que defiende su posición. Pero, ¿qué ha pasado? Que llevamos 40 y tantos años sin estudiar la figura del rey. Porque no hay trabajos sobre la filosofía del rey, con profesores de Barcelona muy importantes,
maestros de todos nosotros, pero hasta ahora, hasta que reaparece un muerto, la labor de un muerto, no se empieza a estudiar cuáles son las competencias constitucionales del monarca. Y se empiezan a estudiar porque hay problemas y porque hay situaciones de abuso por parte del Ejecutivo. Nuestra tendencia no es a un monarca gubernamentalizado, nuestra tendencia es a que solamente una persona gobierne el país, el presidente del gobierno. Parece que se le elige, se le da todo el poder y hay que esperar 4 años. Eso mismo se hizo con Adolfo Hitler. ¿Saben ustedes que Hitler, cuando recibió los poderes por la ley de poderes especiales del Parlamento alemán, del Reichstag, lo único que respetó era la división temporal del poder? 4 años después de haber recibido ese mandato, pidió que un remedio de Parlamento le ratificase en su posición. Y 4 años en el 44 no lo volvió a hacer. Y no lo volvió a hacer porque ya acabó la guerra y la perdió. Pero entonces, no es así. El rey tiene una posición constitucional. Y tiene el Consejo del Poder Judicial. Y la tiene el Tribunal Constitucional. Cada cual tiene su función. Pero el rey tiene una función de poner en conexión todos los demás porque no es un órgano político en el sentido tradicional del término. Y con esto termino diciendo simplemente una cosa más. Como no hemos explicado a los alumnos prácticamente nada, y lo digo como un profesor, sobre esta institución, los alumnos entienden que no tiene funcionalidad, pero la funcionalidad está en la vida y está en la práctica. ¿Creen ustedes que habría gobierno en España si hubiera un presidente de la República que tuviera que aplicar el artículo 99 de la Constitución? Hubiera sido imposible, porque hay una desconfianza entre los actores políticos tremendos. Y es muy importante tener presente cuál es la función del monarca. La función del monarca es básicamente dar tranquilidad, certeza, buena fe, presunción de limpieza al juego político. ¿Qué es lo que está pasando ahora en España? Y entonces eso es lo que los constitucionalistas tenemos que recuperar de la Constitución, porque la Constitución, vuelvo a repetir, está viva en este y otros muchos artículos. En estos momentos estamos hablando del artículo 150 de la Constitución. Para transferir o delegar, no se sabe. Pero estamos hablando de un precepto con un número, porque hay otro artículo que se refiere a las leyes marco que están por utilizar, que sirven para resolver el problema de la inmigración y otros muchos problemas. Y no se quieren utilizar. La Constitución está ahí presente. Puede ser necesaria alguna u otra reforma, pero sustancialmente es nuestro instrumento para gobernar en tiempos difíciles, en tiempos de turbanza, en tiempos en el que la fortuna se ha puesto de nuevo en movimiento. Y debemos de dar las gracias a ello, porque a través de un poder, que es un poder constitucional, un órgano constitucional, el monarca, pues se está poniendo de manifiesto que la Constitución sirve, todavía sirve. Sirve cuando esté clara, esté limpia y no se falsee. Estamos viviendo un momento de falseamiento de la Constitución. Estamos viviendo momentos en los cuales todo el mundo, determinados agentes políticos dicen que respetan a la Constitución en el mismo momento en que están tratando de hacer añicos el espíritu de la Constitución, la lealtad de la Constitución y el respeto a las instituciones que nacen de la Constitución. El rey, por su particularidad, ha evitado ese tipo de juegos. Y ahí está, y eso es lo que tendrían que hacer todas. Y respecto, y que no quiero dejar ver el último, ¿qué puede hacer el rey ante la no provisión de unos órganos constitucionales? Pues simplemente llamar al presidente del Congreso, al presidente del Senado y decirle: señores, la Constitución establece que tengo que nombrar a determinados magistrados del Tribunal Constitucional. Y ustedes, por mandato constitucional, están obligados a hacerlo. Díganme ustedes lo que voy a hacer aquí. Y esa acción es una acción constitucional que además tiene efecto en la vida política. Porque cuando la verdad y los comportamientos políticos se ponen contra los hechos que son disfuncionales y que desconocen mendazmente la Constitución, pues obviamente prevalece esa verdad. Y creo que está muy claro. Es muy sencillo, perdón. Yo quisiera concretar en un punto. Vamos a ver. El supuesto de un riesgo excepcional, un caso excepcional. Es decir, el problema que afrontó Carles. ¿Qué puede hacer el rey en un caso excepcional? ¿Qué entiendo yo, por ejemplo, un caso excepcional? Un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado en qué sentido? En el sentido en que lo define Kelsen. En el sentido, por poner un ejemplo inmediato, de lo que pasó en Cataluña con el primer proceso.
esto fue un golpe de Estado, porque dice Kelsen, hay golpe de Estado cuando se subvierte la Constitución desde dentro del Estado, precisamente por los que tienen la obligación de servirlo y de defenderlo. ¿Qué tiene que hacer el rey en este caso? Y del texto de García Pelayo yo deduzco cosas que además corresponden a mi mentalidad de jurista de derecho privado. El rey puede tener autoridad y no tenerla. Y por eso a mí me pareció muy bien que abdicase Juan Carlos I, porque en un determinado momento había perdido la autoridad. Porque la autoridad es un prestigio personal que se deduce no solamente de la actuación profesional, que en el caso del rey es reinar, sino también de su conducta privada. Por tanto, el rey no tenía esta autoridad. Tenía que dimitir, dimitió e hizo un buen servicio. Y afortunadamente su hijo ha recuperado esta credibilidad. Por tanto, en un caso excepcional, si el rey tiene autoridad moral, y en segundo lugar, las circunstancias lo aconsejan, ¿y qué entiendo yo por las circunstancias? Puede ser que una parte sustancial de la sociedad esté hasta aquí del proceder de su clase política, esté hasta aquí de que los partidos no se pongan de acuerdo en nada, esté hasta aquí de que el nivel del debate sea de una ramplonería, por no decir palabras más fuertes, verdaderamente insufrible. Es decir, hasta el punto de poder ya afirmar que España es un país normalmente constituido, que funciona normalmente bien y con una clase política que está echando por la borda muchísimas cosas un día tras otro. Vamos a ver, y esta es una situación excepcional. Y en una situación excepcional, el rey, con prudencia, según su autoridad y atendiendo a las circunstancias, tiene que, y la palabra la voy a decir, tiene que jugársela. Porque no es un estequirot, porque no es un muñeco de feria, porque tiene la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, porque tiene la obligación de echar para adelante al país. Y tiene que tomar la decisión que en aquel momento él considere que es concreta, no sancionar una ley, por ejemplo. Pero no me chupo el dedo. Esto puede tener consecuencias posteriormente. Por supuesto que sí. Ahora bien, es que yo parto de otra idea. Yo creo que si por una mutación constitucional que yo creo posible, porque vamos a ver, les voy a exponer muy brevemente lo que yo pienso de la situación actual española. Yo creo que estamos metidos en otro proceso. En otro proceso que tiene 3 etapas. La primera, exaltación de la plurinacionalidad. Cataluña es una nación. Navarra es una nación. El País Vasco es una nación. Galicia es una nación. ¿Y España? No. España es solo un Estado. Perfecto. Segunda etapa. Si esto es así, si España es solo un Estado y hay 4 naciones históricas, la relación entre estas 4 naciones y el Estado ha de ser una relación singular, como el pacto fiscal que se está pidiendo, como las competencias en materia de fronteras. Y si las 4 naciones históricas tienen una relación bilateral, esto no es un Estado unitario, por supuesto. No es tampoco un Estado federal, ¿eh? Esto tiende a ¿qué? Tercera fase, una confederación. Y si hay una confederación, hay un epílogo. Y el epílogo es el derrocamiento de la monarquía y la república. Bueno, pues estamos en este proceso y me dirán, pero es que esto no es posible porque hay un cambio constitucional. Pero no me duelen prendas de decir en público que yo no me fío del Tribunal Constitucional. Y por eso he hablado antes de los polvos de Cándido Conde Pumpido. Y creo que por la vía de una mutación constitucional se pueden hacer muchísimas cosas, como se dice en catalán, se'n pot fer de més y de menys. Y estamos, a mi juicio, en esta situación. Les confieso que todos mis amigos consideran que yo soy un hombre absolutamente pesimista y yo creo que en un futuro dirán que estoy desquiciado. Yo creo que lo tengo claro desde hace muchísimo tiempo. Estas cosas las dije en el año 2005 respecto al Estatuto de Cataluña en un artículo que se titulaba Fin de trayecto personal, en que denuncié que era una reforma de la Constitución por la puerta de atrás y, en segundo lugar, lo que es sustancial, que establecía una relación bilateral con el Estado. Pero ¿cómo es posible que se dijese en aquel texto que cuando España firmaba un tratado internacional tenía que ratificarlo posteriormente el Parlamento de Cataluña?
Por eso yo siempre he dicho, y ya tampoco me duele en prendas decirlo, que para este viaje no hacen falta alforjas. Y por eso el libro que publiqué el año 2008, España, desde una esquina, el subtítulo era Federalismo, que es lo que yo defiendo, o autodeterminación. Dar a los catalanes la posibilidad de que se vayan si quieren irse. Este es mi planteamiento, porque si no, estamos asistiendo a una degradación continuada del Estado que sencillamente no se puede soportar. Y en esta situación, yo pienso que es posible que el rey algún día tenga que hacer algo. Y yo creo que es preferible que si tiene que jugársela, se la juegue antes de permanecer impávido ante la erosión de algo que tenía que guardar y hacer guardar. Y yo no sé, Javier, si tú quieres aportar algo a este sugerente debate que se ha producido ahora y unas posiciones un tanto... Bueno, muy telegráficamente por responder a... El primer... Guillermo, claro, yo me he expresado mal, García Pelayo se expresa bien. O sea, García Pelayo dice sobre las discrepancias entre el inédito y el primer dictamen. García Pelayo defiende expresamente la legitimidad funcional, y esa es la aportación. La monarquía, la corona, se justifica por la función que cumple, pero obviamente no ya con el contenido concreto del árbitro moderador de Constant, por supuesto, porque pues, decía Constant, el árbitro moderador, siguiendo a la idea de Montesquieu de poder de impedir, puede vetar leyes. Por supuesto, nada tiene que ver el poder neutral y moderador con eso. Por supuesto que hay que adaptarlo. Entonces, que no nos quedemos con el detalle. Adaptado eso, y no había tribunales constitucionales, y ahora hoy, por eso García Pelayo dice que eso ya no es, la doctrina de Constant en su detalle no es admisible, pero sí la idea de legitimidad funcional, que esa es la idea básica. ¿Cómo se ejerce el caso práctico, ¿no? Ese arbitraje, esa moderación? Bueno, eso en la teoría, en las monarquías parlamentarias veis yo cómo animar y advertir. Miguel Herrero de Miñón lo dice claramente, ¿no? Comentando esto, dice, siguiendo la idea de García Pelayo, son funciones intelectualmente inasibles, jurídicamente informulables. Es decir, no se dice cómo se ejerce esa autoritas, que es esencial, pero dice, aunque la Constitución no lo describa, la Constitución tiene que permitir o precisar los cauces para ejercerla. ¿Y cuáles son los cauces para ejercer esa influencia? Pues todas las audiencias, cada vez que se le lleva al rey un nombramiento, ¿no? El rey dice, entonces anima o advierte, le parece que es una política que hay que seguir o dice que no, pero eso, digamos, de eso nosotros no nos enteramos en principio, ¿no? Entonces eso se hace discretamente, es el adjetivo que ha empleado Manuel también, con la máxima discreción y prudencia. Y ya enlazando con lo último, ¿no? Con la cuestión del caso excepcional. Efectivamente, en España, también estoy totalmente de acuerdo con Juan José López Jr., ha habido dos golpes de Estado, un golpe de Estado militar y un golpe de Estado civil, en el sentido kelseniano, ambos pretendían, digamos, la destrucción de la Constitución sin seguir el procedimiento previsto, ¿no? Ahora bien, eran casos excepcionales distintos. ¿En qué sentido? En el 23F el poder de reserva se activa como tal porque el mensaje del rey fue ordeno. Es decir, no simplemente advierto hay un problema, sino ordeno, dio órdenes. Por lo tanto, mientras que el 3 de octubre no tuvo que ordenar, simplemente tuvo que advertir del problema y animar a impulsar a los poderes legítimos del Estado para que lo afrontaran. Y entonces se activó el 155 por el gobierno previa autorización del Senado. Pero no hizo falta nada más. O sea, con esa autorita, con ese consejo, la autoritas del rey, dicen, es como la autoritas hermana de la que tenía el Senado romano, ¿no? El Senado romano no podía dar órdenes, sino solamente emitir consejos, pero decía Mommsen, el gran historiador de la República Romana, que se produjo el consenso, el gran portento de que nadie decentemente podría incumplir los consejos del Senado, ¿no? Por eso se dice, es más, cuando hablaba el Senado o cuando hablaba el rey, es menos que una orden, pero más que un consejo. Entonces, el 3 de octubre fue menos que una orden, pero más que un consejo, mientras que el 23F fue una auténtica orden, ¿no? Esa creo que es la diferencia entre las dos situaciones. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Sí? Nuria. Bueno, es que ya no funciona el micro. Ah, ¿no? No. Bueno, no sé si va a ser. Sí, mejor que. Bien.
Yo les haré varias preguntas, si me lo permiten, hasta que me mande la moderadora que se calle, porque es un tema que considero muy interesante. No he tenido tiempo de leerme el libro más que en diagonal, porque hace poco que lo he comprado. Yo, al igual que el autor de los informes que recoge el libro, pues hace muchos años mi concepción era del Estado, bueno, pues como tanta gente, era más bien republicana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema ideológico en el que nos sumergen desde adolescentes asocia ser demócrata a ser republicano. Y si no eres republicano, de alguna manera, la opinión pública pues considera que no eres demócrata del todo, por así decirlo, ¿no? Bien, lo que ocurre es que ya no soy republicano, ahora soy monárquico. ¿Por qué? Porque soy muy aficionado a la historia y a lo largo de los años estudiando, bueno, lo primero que me llama la atención, y eso se lo quiero preguntar a ustedes, es que las repúblicas, bueno, estudiando la Primera República y la Segunda República Española, la verdad es que es espantosa la idea que podemos tener de que hoy en día, y sobre todo, estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor notario, lo que pasa es que yo soy optimista, no soy pesimista. Primera República, Segunda República, y hacer una hipótesis de una república actual. Sería un desastre. Sería un desastre con la clase política que tenemos ahora, y yo creo que imposible. A lo mejor se lo intentan encarar, pero yo creo que, yo confío en la gente, creo que al final no se llevaría a cabo. Entonces, ¿no creen ustedes que el problema es que hay un desconocimiento por parte de la opinión pública de lo que es la monarquía parlamentaria? Yo durante muchos años, en los últimos 15 años, hemos estado en una serie de proyectos de activismo político y sin buscarlo nos encontramos, curiosamente, que mucha gente se establecían por los contenidos que se colgaban. Cuando se colgaban contenidos de carácter monárquico, nos encontrábamos con la sorpresa de que gente en España y en Hispanoamérica, mucha gente, además joven, unos estaban en contra, otros estaban a favor. Los que estaban en contra repetían los argumentos, digamos, que todos conocemos, que en mi opinión vienen del desconocimiento. Y los que estaban a favor era gente pues, que había leído más o que tenían un cierto nivel universitario, etc. ¿No creen ustedes que habría que organizar de alguna manera algún tipo de lobby? Ya sé que esta expresión aquí en España suena muy mal, pero algún tipo de asociación, que queda mejor, que tuviera desde el mundo civil la función y el objetivo de explicar mejor qué es lo que están haciendo ustedes, qué es la monarquía parlamentaria. Y acabo. Si me perdona, ya existe una asociación. Bien, bueno, pues... Bien, y se va acabando porque entonces dejamos... Acabo. Sí, gracias. Y que explicara también que gran parte de las repúblicas que hay en el planeta, basta con que un señor controle el ejército y el juzgado, y los jueces, para que se convierta en una dictadura. Otras repúblicas que hay en el planeta se confunde el primer ministro con el presidente y hay algunas que funcionan, eso sí. Esta es un poco mis preguntas para que ustedes opinen al respecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Rogaría brevedad. No. Pues yo, si me permitís, voy a aprovecharme un poco de esta función moderadora. Yo, has hablado, Eloy, de reforma. ¿Tú crees que sería conveniente apostar o ajustar la regulación constitucional de la corona? Hipotéticamente hablando, porque yo creo que este no es un momento para llevar a cabo ninguna reforma constitucional y mucho menos de la institución monárquica. Y luego hay una cuestión que a mí me ha sorprendido, y es algo que pienso y que además sufro en mis propias carnes, si se puede decir, y es: cualquier institución tú la puedes estudiar desde la ciencia, con el rigor, o te puedes aproximar al análisis desde muy diversas perspectivas y disciplinas. Pero resulta que cuando te acercas a la monarquía, entonces has de ser monárquico o has de ser republicano en función
de las críticas, de los consensos que te pueda suscitar, etcétera, etcétera. Y a mí esto es algo que me molesta, porque yo creo que las instituciones están más allá de las ideologías. Y yo creo que en España, incluso desde la posición docente que asumimos algunos de nosotros, yo creo que esto no lo hemos sabido trasladar a nuestros estudiantes. Y los estudiantes, como dice el señor López Burniol, tienden a ver al rey como una figura meramente simbólica, como un ornamento del Estado. Entonces, cuando intentas decirle que existen funciones, que existen cometidos, y ya cuando le hablas de la defensa constitucional, bueno, te ponen poco menos que una marca, ¿no? Entonces, también me gustaría saber cuál es vuestra opinión y, sobre todo, si es conveniente o no hacer algún ajuste de la Constitución. Estoy pensando en el tema de la inviolabilidad, por ejemplo. Me parece un falso dilema, ¿no? Pero, bueno. No cabe la menor duda. Vamos a ver. Yo creo que hay que hacer reformas de la Constitución normalmente. O sea, que lo que pasa es que aquí la Constitución está por estrenar, como diría Calamandrei, inactuata. Hay que reformar la Constitución en una serie de cuestiones. La sucesión al orden no es correcto, que exista una desigualdad entre el hombre y la mujer. No hay un problema práctico ahora, pero lo puede haber en el futuro y no tiene ningún sentido. Hay que hacer otras reformas. Hay que poner en marcha mecanismos de la Constitución que están presentes y que parece que no existen. Porque la Constitución, vuelve a existir, está viva, tiene soluciones a nuestros problemas. Y hay que normalizar la reforma constitucional. También hay que normalizar la función del Tribunal Constitucional, que es una función que está fuera de sus mandatos constitucionales. Un Tribunal Constitucional no puede asumir el papel que está asumiendo el Tribunal Constitucional español. No, porque es incapaz de autorrestringirse y termina pronunciándose. Hay una sentencia en ese sentido sobre quién es competente para legislar sobre las gallinas ponedoras de huevos, el Estado o la Comunidad Autónoma Catalana. Es absolutamente ridículo a lo que ha llegado el Tribunal Constitucional. Querer hacerlo todo y lo hace todo perdiendo autoridad. Pero una vez normalizado, creo que efectivamente la figura del monarca pues tiene que tener un marco en el cual no es lo mismo, porque la monarquía es la única institución que se ha renovado en los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque este rey no es el rey anterior. Y en su forma de actuar, el que lo conozca, pero el que no lo conozca también, puede darse cuenta que son dos personas distintas. Una institución encarnada por dos personas que tienen un saber. El que diga que el anterior monarca no se identificaba con la sociedad española, miente. El monarca anterior era un monarca de absoluto reconocimiento porque se identificó con una sociedad española de parte de ella en la que hoy renunciamos. El actual monarca se identifica con la mayoría de la sociedad española. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Dónde está para mí entender la cuestión? La cuestión es que la Constitución o el derecho constitucional, y bueno, no es lo que pensábamos durante mucho tiempo que era un orden rígido que se impone a la sociedad. El derecho constitucional es una disciplina también viva y tiene que reconocer esa viveza. Hoy ya no se puede distinguir entre monárquico y republicano. ¿Quién no es republicano? Pues prácticamente lo somos todos, yo también lo soy. ¿Pero qué quiere decir republicano? Que yo rechazo, ni más ni menos, la transmisión del poder político de una forma hereditaria. Pero la esencia de la monarquía, señores, no es la herencia, es la vitalidad del poder, el ejercicio vitalicio del poder. Un rey, nosotros tuvimos a Amadeo de Saboya, por ejemplo, pudo ser elegido. Un rey puede ser adoptado. Es decir, la cuna no da necesariamente, cuando estoy hablando de esencia, me refiero al elemento del que no se puede prescindir, no da lugar la naturaleza de la monarquía. La clave de la monarquía es que es un poder vitalicio, salvo que quien lo desempeña, pues se le acabe, decida abdicar. Cuando hablo de poder, también estoy, y con eso ya no digo nada más, utilizando un término impropiamente, quizás de una forma vulgar. Si escribiera diría que el poder del monarca no es poder, en el sentido de que no es una competencia jurídica como la que pueda tener un tribunal cuando dicta una sentencia, la administración cuando ejecuta la ley o el gobierno cuando presenta una iniciativa ante el Parlamento. No, es una función distinta en la que cuenta mucho más la representación, la opinión, la sensibilidad. Entonces, creo que estamos en el momento, tenemos los mimbres para hacer el cesto. La Constitución son esos mimbres. El cesto es la acción de los poderes políticos. Lo dice muy bien García Pelayo. La Constitución va a depender, su futuro, lo dice en esa presentación, va a depender de cómo sean los actores políticos.
¿Y ahí qué es lo que está fallando en España? Los actores políticos. Que no se han renovado. Renovemos los actores políticos como hemos renovado también la monarquía, que ha sido un éxito, la renovación de la monarquía. Lo dice un republicano, pero es que hay que ser republicano, porque claro, es la lógica, no el carácter hereditario del poder en este momento, pero eso es perfectamente compatible con entender que la monarquía como carácter vitalicio del poder, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo americano, pueden desempeñar un poder en la vida política, de dar estabilidad, madurez, y mientras que esto sea así, en tiempos de turbulencia, no hacer mudanza. Muy brevemente. No hay micro. Vale. Les pongo un ejemplo de mi viejo oficio de notario. Un testamento para salir del paso, limitado un poquito, pero con una albacea, que sea una persona inteligente, que tenga un poco de carácter y que sea generoso, funciona como un reloj. Un testamento perfecto. Esto que les gustan hacer a muchos, números, distinciones, cláusulas, subcláusulas. Con una albacea que sea un majadero, termina como el Rosario de la Aurora. Miren ustedes, yo desde el año 2008, que me encargaron que hiciese un papel sobre la crisis económica del 2008, concluí con dos ideas que sigo reiterando. Primero, no era una crisis mundial, era una crisis de los blancos. Si quieren, es una crisis de Occidente. Segundo, no es una crisis del mercado, es una crisis de mercaderes. Es una crisis de personas, de valores, de conductas. Las cajas que desaparecieron es que daban las hipotecas mal dadas, y las que subsistieron son las que las daban bien dadas. Y esto es así. Esto pasa en todas partes ahora. Es decir, en Occidente lo que hay es una degradación enorme de los actores. Esta es la gran crisis de Occidente que nos va a llevar no sé dónde. Es la gran crisis. Por tanto, ¿que hay que reformar las leyes? Seguro que sí. Pero vaya, a mí me da la sensación que la Constitución Española del 78 es más que correcta. Con unas personas que fuesen capaces de hablar, que no levantasen muros, que no condicionasen cualquier cosa a, sencillamente, vamos a ver, termino con solo una frase, que no pusiesen su interés personal o de grupo por encima del interés general de España. Y que utilizasen de cuando en cuando la palabra España, claro. Muy bien. Javier, ¿quieres Bueno, sumarme a lo que han dicho, porque yo llevo mucho tiempo defendiendo la necesidad de reformar la Constitución, sobre todo en clave federal, para ordenar, racionalizar el sistema territorial, que está bastante caotizado, que eso no es tanto reformarlo, sino, como decía el maestro Rubio Llorente, terminar la Constitución, cerrar el proceso constituyente, porque tenemos el problema territorial por el principio dispositivo está permanentemente abierto, y entonces la Constitución no cumple la gran función que Deloitte recuerda y García Pelayo, que es estabilizar la política. Desde el punto de vista territorial, la Constitución está abierta y no estabiliza la política. Dicho eso, que eso hay que cerrarlo, como me sumo a lo que se ha dicho aquí, que todos los múltiples y graves problemas que padece hoy el sistema político español no trae causa ninguno de ello de la obsolescencia de las cláusulas constitucionales o de un error de diseño o de preceptos defectuosos técnicamente. Está muy bien hecha, está muy bien hecha. El ejemplo que ha puesto el notario de la albacea es perfectamente extrapolable al ámbito político, con el mismo artículo 159 que dice cómo se elige al Tribunal Constitucional. Se eligió el mejor Tribunal Constitucional de la historia, que fue el que presidió el autor de los dictámenes, don Manuel García Pelayo, y se ha elegido el actual, con el mismo artículo, con lo tal que es cuestión de aplicadores, de los actores del sistema. Creo que la albacea es lo mismo, aquí son los diputados y los senadores, y el grave problema que tenemos, por lo tanto, es de selección de la clase política. Estoy totalmente de acuerdo. Y claro, ha salido también, y no lo he dicho, el propio García Pelayo dice también en cuanto a la posición del monarca, que esas funciones son inasibles, pero que van a depender siempre y en cada momento la posición constitucional del monarca. Se ha hablado aquí que hemos tenido dos monarcas, ¿no? El primero habrá que agradecer siempre la traída que trajo la democracia, y al segundo pues el comportamiento ejemplar y estabilizador que está cumpliendo en estos tiempos. Dice, la posición del monarca va a depender de las cualidades personales del monarca. Claro, también si tuviéramos un monarca que no tuviera las cualidades personales, efectivamente, mi maestro, el profesor Torres del Moral, dice, esa es también la debilidad de la monarquía.
porque si un presidente republicano lo hace mal, pues viene otro, pero claro, en el caso de la monarquía, cualidades personales del monarca, sistema de creencias vigente y las circunstancias concretas que tenga que afrontar. Estas tres cosas, las condiciones personales del monarca, el sistema de creencias vigente y las circunstancias concretas que tenga que afrontar, el 3 de octubre, pues eso va a determinar la posición del monarca. Y en cuanto al sistema de creencias vigente, también yo suelo decir pues que es importante el tema de la discriminación de la mujer. O sea, ese es el único artículo, a mi juicio, que habría que tocar, pero con la prudencia debida de siempre que se emprende un proceso de reforma constitucional para que estuviera perfectamente acotado. Pero qué duda cabe que eso es, digamos, un anacronismo que da armas, si se me permite emplear la expresión, también para responder a los adversarios, digamos, de la institución. Es decir, y es una institución que además tiene una cláusula que discrimina a las mujeres. Bueno, pues eso es perfectamente prescindible, es decir, esa cláusula tuvo su sentido, pero no es un problema práctico, porque no efectivo, pero sí de la dimensión simbólica de la institución. Nada más, la inviolabilidad, por supuesto, no hay que tocarla, porque sin inviolabilidad no hay monarquía, pero eso para otro debate. Bueno, yo creo que el debate ha colmado las expectativas. Yo creo que muchos de ustedes no les ha dejado indiferentes, como he dicho hasta ahora. Yo me obligo a cerrar ahora este acto porque seguiría hasta las tantas de la noche y tampoco es plan de torturarlos. Y quiero reiterar mis agradecimientos por haber asistido y acompañarnos a este acto. Yo les recomendaría la lectura del libro, como le he dicho al principio, porque de verdad que es, a pesar de lo académico, es ameno, es ágil, se sigue bien la argumentación y puede transportar a muchos debates que en la actualidad hay. Y por supuesto daros las gracias a los tres por haber intervenido tan apasionadamente. Mayormente algunos. Bueno, los tres, cada uno en su estilo, como decía mi abuela. Muchísimas gracias y damos por concluido este acto de presentación. Gracias.